Amigos, Dios les bendiga una vez más. Estamos en una entrevista con un invitado nuevo, como cada semana, ¿verdad? A veces repetimos, o en esta ocasión no. Nuestro invitado de este día es el evangelista Rodolfo González Méndez, más conocido como Rodo o Rudy. Dios te bendiga, Rodo. Muchas gracias, Guillo. Gracias por tenerme aquí. Gracias por tenerme, perdón, aquí en tu programa. Bienvenido, eres bienvenido, ¿verdad? Le damos un cordial saludo a todos los que nos ven por Más Vida Radio 103.1 de FM y también estamos enlazados en Una Voz en Acción 98.1 de FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un saludo para todos ellos en Tuxtla y bendiciones. Y empezamos nuestra entrevista, nuestro podcast y hermanos y amigos, compartan, denle like, ¿verdad? Amigo, quiero que nos compartas, nos digas cómo conoces al Señor. Fíjate que desde pequeño, Guillo, cuando yo tenía 2 años de nacido, mis padres se convirtieron al Señor y desde ahí empezamos a tener una vida de llegar a la iglesia, del temor de Dios. Y cuando ya empiezo a tener uso de razón y llegaban las campañas de niños, las escuelitas bíblicas, y había la invitación para entregar nuestro corazón al Señor, yo pasaba corriendo a entregar mi vida al Señor. Cada campaña yo entregaba mi vida al Señor, cada actividad de niños yo lo entregaba. Corría al llamado. Corría al llamado del Señor, a los altares. Pero ya cuando tomé la decisión ya decidida, decisiva y firme, fue a la edad como 17, 18 años aproximadamente. Ya casi adulto, ¿no? Exactamente. Joven adulto. Así es. Pero pasabas desde pequeño, o sea, que conociste el Evangelio. Sí, desde pequeño. ¿Naciste en una, como dicen, una cristiana o no? Una familia cristiana, Sí. así por así decir, una familia cristiana. Yo soy el último de mis hermanos y a la edad de 2 años te digo que mis padres se entregan al Señor y desde ese entonces en adelante nuestra vida fue ir a la iglesia, tener una vida Creciste en de la iglesia, devoción. como dice claro. Exactamente, en la iglesia. ¿Y a qué edad bajaste a las aguas? Porque dijiste que te entregaste como a los 17 años, aceptaste al Señor, ¿no? Exactamente, como esa edad más o menos, entre 16 y 17 años, yo bajé a las aguas bautismales. Igual, o sea, haciendo el llamado, o sea, igual a las aguas. Después. Sí, ya tomando las cosas en serio, ya firme, ya yo me decido. Mi pastor en aquel entonces me motivó mucho a que yo, ya era tiempo de que tomara esa decisión de bautizarme sobre todo. ¿Eres de aquí del estado, nativo? Aquí soy, de aquí de Tabasco, de la colonia Las Gaviotas Norte. Un Allí saludo nací. para todos, gaviotas. A todos los de Gaviotas. Sur, gaviotas norte y todo por Allí, allá los sectores. todos los sectores hasta donde llegue esta colonia, sus fronteras. Sí, pero ¿sigues viviendo aquí? Cuando me caso, conocí a mi esposa en Ciudad del Carmen y allí me fui a vivir a Ciudad del Carmen. A los 9 meses aproximadamente nos volvimos a Paraíso, Tabasco, después en Nuevo Progreso y ahorita estamos de regreso en Villahermosa. O sea, ¿que van y vienen o están de regreso? Porque... No, ya estamos aquí. ¿Ya están establecidos aquí Sí, otra vez? Tabasco radicando. Ah, bueno, porque como yo te pregunto, ¿cómo? ¿Por qué? Porque a veces me perdía y no sabía nada de ti. Sí, pero pues ya estamos aquí en tierras tabasqueñas. Bueno, porque aquí en el estado, pues eres una persona muy conocida, ¿verdad? Porque trabajaste con los jóvenes. Pero eso más adelante vamos a platicar de ese tema. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue que fuiste sirviendo al Señor? Entonces, a los 16, 17 años dices que aceptaste al Señor. Ya acepté a Cristo. Ajá. Ya con determinación. ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar en el liderazgo, en el ministerio? ¿Cómo fue? En la iglesia, desde que fui descubriendo, o Dios descubrió liderazgo, talento en mi vida, me empecé a involucrar en la iglesia. Empecé a trabajar con los niños, empecé a trabajar en las diferentes áreas, en el canto. ¿Dándole escuela dominical o algo así? No, ¿cómo? Empecé como auxiliar. ¿Con los niños? Sí, con los niños. Había su maestro titular y nos ponían como ayudantes. Y pues eso nos ayudó a tomar la experiencia para después trabajar en el liderazgo. Pero mis inicios no fueron ahí. Mis inicios es empezar como servidor, como el que limpiaba el baño, el que limpiaba la iglesia, trapeando, barriendo, limpiando las ventanas. Esos fueron mis inicios. Así se empieza por muchos... Muchos empezamos así. Así igual yo empecé, a mí me daban lavar los baños y yo di mi testimonio hace poco.
la iglesia y barríamos de delante hacia afuera a la iglesia. O sea, estaba yo pequeño, igual adolescente. Pero así fue, nadie te daba el micrófono ni te daban para trabajar con nada. Quieres trapear y pues yo veo que ahorita casi no quieren hacer eso. Quieren que le den el micrófono. Pero eso es bueno porque empiezas desde abajo, sabes valorarlo. Exactamente, sí, es muy importante empezar en lo poco para que en lo mucho también Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces, así empezaste tú trabajando. Y con los jóvenes... con los jóvenes en la iglesia. ¿Fuiste líder de jóvenes? Sí, fui líder de jóvenes en la iglesia. Viene una temporada de elecciones y empecé a sonar dentro de los posibles candidatos y fue un proceso muy, muy grande en el cual yo no me sentía competente, yo no quería, pero pues estaba en los planes de Dios y vienen las votaciones y quedo. ¿Y qué edad tenías más o menos en aquel tiempo cuando eras líder? ¿Qué te diré? Tenía, pues ya fue a esa edad más o menos donde te digo que vengo a aceptar a Cristo o ya con decisión. Es que en la iglesia siempre estuve activo, pero pues no es lo mismo bajar a las aguas. Sí, y tomar una decisión ya firme. Exactamente. Tenía yo muchos problemas emocionales, muchos problemas de baja autoestima, etcétera. Un sinnúmero de situaciones, pero me gustaba involucrarme. Yo ahí estaba involucrándome en las actividades, pero ya cuando decido caminar bien y hacer las cosas bien y íntegramente, fue que al poco tiempo empiezo a ejercer liderazgo con los jóvenes. Y de ahí seguiste. Y de ahí me fui. Fuiste trabajando ahí con los jóvenes, venía otro año. Sí, de hecho cuando me eligen como presidente esa vez, me reeligen para el siguiente año y pasa el otro y me vuelven a reelegir. Digo porque muchas veces te están eligiendo. Sí. ¿Fue en tu caso igual? Fue en mi caso. En mi caso fui reelecto durante varios años y hasta que, bueno, llegó el punto o la parte de la historia donde ya había otra área que necesitamos trabajar. ¿Y cómo llegaste al ministerio, salir más adelante? ¿Cómo Dios te llama al ministerio? En ese lapso de que estoy trabajando con los jóvenes y estoy trabajando en la iglesia, en las actividades que se llevaban a cabo, una campaña para los jóvenes obviamente, invitábamos a X predicador y ya trae una palabra, ya nos da una palabra. Dice el Señor que vas a ser usado, que te va a llamar a un ministerio y que vas a salir y todo. Al principio como que uno duda, ¿no? No sabe lo cree, qué cosa es. O no se siente capaz, pero cada vez Dios lo venía recordando. Y entré al instituto, que en aquel entonces era instituto que se podía realizar ahí en la iglesia, era grupal, y fue una forma en que me fui preparando antes de que el ministerio saliera como tal. Y ya cuando empieza mi ministerio fue cuando la inundación del 2007, que todo el mundo salió corriendo para salvaguardarse de la situación. Yo llegué a la ciudad de Mérida con unos pastores que me recibieron muy bien. Ya yo los conocía de años atrás. Tú te fuiste por la inundación, ¿no? Por la inundación. Yo me fui a la inundación. Y yo conocí a estos pastores y allá donde llego ellos me reciben bien. Y la iglesia muy lindos, muy amables, muy atentos. Y me dice la pastora, te voy a recomendar, o más que recomendar, te voy a presentar con unos pastores en una reunión de pastores de la sección, de los pastores de la sección. Y entonces allí, y estando allí me dice, quiero que nos compartas una palabra. Y yo dije, Señor, así de repente y a los pastores, y Señor, que les comparto a los pastores. Y yo nunca había predicado pues sí, a ese grupo de personas o de hermanos preparados. Y bueno, Dios me da una palabra, recuerdo que me da una palabra que está en el libro de Salmos, y en base a lo que pasó aquí, en la inundación, ciertas cosas pasaron en la iglesia, y la cita bíblica que me da el Señor, se formó mi bosquejo, y les empiezo a predicar, y los hermanos muy interesados con la predicación, y al final de la actividad de la reunión me empezaron a agendar, me dice, hermano, quiero que este mensaje lo lleves a mi iglesia, porque nos bendijo a nosotros y quiero que bendiga también en mi iglesia. Y paz fue como el punto de partida, y ahí empiezo yo y entonces Dios me dice, me da a entender, pues, de que desde ahí empezaba mi ministerio.
Y desde ahí hasta el día de hoy. Se tuvo que sacar de una tragedia que estábamos viviendo en el Estado. Exactamente. Para ti fue como, o sea, Dios permite todas las cosas con un propósito. Exactamente. ¿Verdad? Así es. No lo entendemos al principio. En la medida que va pasando el tiempo. Si no fuera así, quizás no hubiera salido. Quizás. O de otra forma. O se hubiese dado de otra forma. Sí, pero de que se iba a cumplir, se iba a cumplir. Dios iba a acomodar todo de una u otra manera. Pero Dios usó este medio. Y así empieza mi ministerio. Y luego regresas a... Sí, pasé muchos años allá. Allá estuve aproximadamente como 4 años. Sí, tardaste. Sí, de esa vez que me fui. ¿No regresaste ya para nada? De hecho yo pensé que allí yo me iba a quedar. Yo ya estaba considerando mi futuro allí. ¿En Mérida? En Mérida, en Yucatán. De hecho es la segunda ciudad que amo mucho por todas las experiencias que tuve y los hermanos que muy bien me recibieron. Un saludo para allá, para todos los hermanos. Saludos a los hermanos de Yucatán, Dios los bendiga. Y a la iglesia de Humán, Dios los bendiga grandemente. Me imagino que debes tener conocidos por el tiempo que estuviste allá. Sí, dejé muchos conocidos allá. Pero trabajaste allá como que predicando igual. Predicando, sí, era mi trabajo nada más, predicar. No ejercí ningún liderazgo, solamente fui predicador. ¿Y los 4 años te regresas para acá? Sí, ya Dios movió las circunstancias también. Y recuerdo que en el Congreso de Jóvenes que se llevó a cabo en Cancún. ¿Allá? Sí, allá en el estadio. Dios usó la vida de un siervo del Señor, amigo mío, el pastor Iván López, lo usó y él me dio una palabra y me dice el Señor que vas a regresar a tu tierra y a la tierra de donde eres y que vas a ejercer liderazgo con los jóvenes y esa palabra se va a cumplir en 6 meses. ¿Así te dije? Sí. La palabra de Dios. Y esa palabra se va a cumplir y vas a regresar pronto. Y sí, no pasó mucho tiempo después de la actividad. ¿Se dio que te regresaste? Sí, me regresé, ya las circunstancias. ¿Pero ahí se te había olvidado o cómo fue? No. De hecho, yo estaba ya esperando también una confirmación del Señor, porque se estaban dando algunas situaciones que yo veía así como que creo que ya no es aquí el asunto, creo que algo Dios tiene para mí. Algo Dios permite. Sí, algo Dios está preparando. Y esa palabra me dio seguridad y dije, es verdad, ya creo que ya terminó mi tiempo aquí. Y sí, yo me regreso y a los 6 meses, el evento fue como en julio, agosto. Y después acá yo vengo y se da la convención distrital, que fue como en enero y febrero. Entonces yo empecé a sacar cuentas y dije, sí, aproximadamente 6 meses han pasado. Y ese día, el día de que se dan las elecciones, me eligen para ser coordinador regional. En aquel entonces era poniente de Villahermosa porque estaban mal ubicados los Oriente y Poniente. Era Oriente y Poniente, ¿no? Las regiones estaban mal ubicadas, ya al tiempo la corrigieron y las cambiaron, pero antes era Poniente, lo que hoy es Oriente. Entonces yo empecé allí como líder regional de jóvenes. ¿En aquel tiempo? En aquel entonces. O sea, líder regional. ¿Y luego? Ya después pasan los 2 años correspondiente al liderazgo y a los 2 años viene la siguiente convención y me eligen como secretario tesorero del distrito Tabasco en el área juvenil. Y después pasan esos 2 años y después quedo como coordinador de jóvenes al nivel distrito. Se estaba cumpliendo la palabra de... Se fue cumpliendo la palabra. Y ese día que me eligen a mí vamos a regresar un poquito atrás, como líder regional, en lo que yo iba de mi casa al evento, al salón, el Señor me recordó la palabra, en lo que iba del taxi. La palabra que se me había dado allá en ese lugar, en Cancún. A la regional. A la regional, y se cumple y me lo recordó. Entonces, esa palabra fue cumpliéndose tiempo con tiempo. Fue progresiva. Pero también tú cantas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue eso? Vamos a regresar otro poquito. Vamos a regresar a ese punto. Fíjate que desde pequeño me gustaba cantar. Y había un concurso de canto y ahí me metía. Nunca quedé en primer lugar. ¿Pero ¿a dónde vean el concurso? En la iglesia local. En la iglesia local. O a veces había ¿con los niños o los unidos? Cultos unidos infantil y a veces habían concursos de cantos y ahí me metía yo, me gustaba,
pero lo que noto en aquel entonces es que me gustaba, pero no tenía oído musical, no tenía... ¿No sabías cantar? No tenía mucha precisión en el canto. Los nervios hacían que se me olvidara la alabanza, los nervios hacían que me saliera de tono y así. Pero Pero me gustaba, pero no me daba por vencido. Y bueno, sigo creciendo y ya llego a la adolescencia y una hermana ahí en la iglesia le gustaba mucho hacer que si grupos de coros de voces, que si rondallas y invitaba a la iglesia, quienes querían participar y yo era de los primeritos que ya estaba. ¿Niño o joven? Ya estaba en la adolescencia, También de pequeño igual esa misma hermana hacía rondallas infantiles y ahí yo me metía. Y que se hacían un coro, ahí yo me metía. Y que todo lo que tenía que ver con Pero tú nomás te metías, pero ellos te enseñaban algo. ¿O? Es que eso me fue dando también conocimiento, eso me fue dando experiencia. Y también yo le oraba al Señor, Y recibiendo palabra de Dios, recibía, por ejemplo, me decía Dios a través de los siervos que me daba ese talento para ministrar a la iglesia. Entonces, creo también que eso, la ayuda de Dios para perfeccionar el talento. O pedir siempre la dirección del Espíritu Santo, ¿no? La dirección y la ayuda del Señor en este talento que Dios me ha dado. Pero no tocas ningún instrumento, nada más No, solo el canto, no. Pero luego, ¿tomaste alguna clase o...? Fíjate que ahí mismo en la iglesia llegó una hermana que venía estudiada de la iglesia presbiteriana, y en la iglesia presbiteriana tiene mucha técnica de canto. Entonces esta hermana aplicó mucho eso, y eso a mí me ayudó bastante, la vocalización, o sea que la respiración. A todos los grupos les enseñaba. A todos los que estamos ahí. Incluso invitaba a hermanos de la iglesia presbiteriana a que dieran talleres ahí en la iglesia, y ahí yo me metía. Y te digo, mucho de eso me ayudó, muchas esas técnicas para la respiración, para la entonación y demás. ¿Y luego? O sea, ¿seguiste? Y seguí, y pues ya ¿Pero cómo salías luego a cantar a otros lados? Empiezo en la iglesia, ¿no? Y ya cuando estoy allí, conozco un grupo musical, en aquel entonces se llamaba Ríos de Agua Viva, y fue precisamente un hermano que forma un grupo y me conoce ahí en la iglesia. ¿El hermano era de la iglesia o era de No, era de otra iglesia, del movimiento también, pero de otra iglesia. Y para temporadas de vacaciones el hermano es de Yucatán, su familia está allá y precisamente es la familia que me recibió cuando la inundación. En las temporadas de vacaciones me decían, acompáñanos porque vamos a hacer campaña ya con mi familia. Pero estaban aquí en el estado. Aquí estamos en el estado. Eso te digo todavía. O sea, ellos vivían aquí, ¿o cómo? Él vive aquí con su familia. O sea, él es de Yucatán, pero él se vino a vivir acá. Y se iban para y para temporadas de vacaciones me llevaba. Y ahí como que eso me ayudó a salir y a conocer otras áreas, otras iglesias. Pues yo lo estaba perdiendo, como dices. Exactamente. Entonces, habían actividades de jóvenes y cantábamos y me daba a conocer. Y es ahí donde, digamos que empiezo a ministrar por otro lado. Se me da la oportunidad, Dios me abre puertas para ministrar en otro lado. Y después viene y conozco al grupo Prédica 7, que también es muy conocido en nuestro movimiento. Sí, yo lo conozco ya. Prédica 7, y me invitan para que sea parte del grupo. Ya para eso ya habían pasado algunos años. ¿Ya tú cantabas solo? ¿Cómo? Ya, o sea, sí, exactamente. Pues siempre he cantado solo, ministrado solo. Pero como dices tú que luego te lo conoces y te unes al grupo. Y después me uno al grupo y ya estuve con ellos varios años. ¿Y cómo lo conociste o cómo te conocieron a ti o cómo te llamaron? Pues tenemos amigos en común. Tenemos amigos en común y eso propició que nos viéramos en algún lugar. Ellos coincidimos, creo que en una actividad. Ellos tocan en esa actividad y a mí me toca dirigir. No recuerdo dónde fue, no recuerdo qué iglesia fue, pero allí nos encontramos. Ellos les gustó cómo me acoplé a ellos. ¿Ya eras líder de los jóvenes? Todavía no. Sí, es que cuando fui líder de jóvenes, siempre me ha gustado trabajar en diferentes áreas. O sea, era líder de jóvenes, pero pues podía también estar trabajando con los niños.
y a la vez, si me No, invitaban, pero yo te digo en el distrito, ¿ya eras líder de jóvenes cuando ellos te conocieron o todavía no? cuando ellos me conocieron, todavía no era líder de jóvenes, todavía. Ah, Fue bueno. antes de que fuera líder O de sea que jóvenes. ellos ya también estaban con su grupo musical. Sí, ya tienen trayectoria. Ellos ya tienen Bueno. varios años. Y luego, ¿cómo empiezas a predicar la palabra? Viste que así, pero aquí en el distrito, a través del liderazgo de... Sí, el liderazgo distrital me ayudó, me abrió puertas. Es que vas conociendo iglesias, vas conociendo pastores, te van conociendo y pues el Señor de una otra manera te va promoviendo y pues ahí se van abriendo las puertas. Y se hace que te regresas para acá a predicar otra vez. Ajá, estamos por acá nuevamente. Asuntos personales, pero que pues siempre buscando hacer la voluntad del Señor, buscando hacer la voluntad del Señor. Y Sí, pero yo ¿me estás hablando de este tiempo ya que estamos aquí? Ajá, de tu tiempo. Pero yo pensé que ya como decía, el hermano Rojo ya está, ya se va a quedar por allá, pero como dice, Dios te trae otra vez para acá otra vez. Exactamente, o sea, son cosas inesperadas. Fue lo que me pasó cuando me fui a Yucatán. Yo pensé que allá me iba a quedar, que allá iba a ser mi familia, allá de todo. Y pues viene el Señor y me mueve, ¿no? O sea que entonces, con un propósito Dios. Con un propósito, porque cada vez que Dios me mueve a un lugar, siempre es un propósito y un propósito grande. Tengo un testimonio en cada lugar a donde Dios me ha llevado. Bueno, me gustaría que nos contaras alguna anécdota de cuando estuviste en el liderazgo distrital. Tenemos quizá unos 5 minutos, sí, 5 minutos para que nos cuentes y luego regresemos. Ok. Hasta media hora. Una experiencia enfocada a, o cualquier experiencia. Sí, con los jóvenes, los líderes, para que los que nos están viendo que te conozcan más. Pues fíjense que, experiencias tuve bastantes, ¿no? Pero en el caso de un liderazgo distrital, pues te marca tu vida. ¿Es fácil o no es fácil para los que quieren ser líderes? Es que en el área donde Dios acomode siempre va a tener su grado de dificultad. Y pues más siendo un cargo distrital donde... Porque muchos quieren sí, estar en ese... O sea, tiene su grado de dificultad, pero siempre vas a comprobar que en el hecho de que tú estés ahí y estés por la voluntad del Señor, vas a obtener la ayuda del Señor. Siempre va a haber los recursos, va a haber la fuerza. Dios provee. Y te sorprende, tú estás esperando por acá y de repente el Señor te sale por acá con la bendición. Encuentras personas que se unen a ti para la visión, para el trabajo, y te encuentras con de todo tipo de personas, que están a favor, que están en contra. Eso pasa en todos lados. ¿Y por qué no quisiste seguir ya luego en el liderazgo distrital? Pues ya había otros planes, y ya era, yo creo que también tiempo de pasar la batuta, ya pasar la estafeta. Bueno, pero estaba en ti, porque muchas personas, vamos a seguir, porque yo he escuchado, ¿no? Que siguen, que quieren, pero por eso te digo, si es fácil o no es fácil, para que nos digas esta palabra para los jóvenes que quieren ser líderes. Así, es un privilegio. Para empezar, es un privilegio. No es fácil, pero tampoco complicado. Hay una responsabilidad hay una responsabilidad de Dios, mayor, sí. Delante de Dios. Tú representas a toda la juventud de tu distrito y tienes que tener una vida pues íntegra, de ejemplo, de rectitud, porque hay muchas miradas que están sobre uno, ¿no? Y entonces tú tienes que caminar bien para que los que te estén mirando pues lleven esos mismos pasos, una buena administración y todo lo que conlleva. Entonces, ¿Y recorrían todo el estado? Sí, era nuestro compromiso, era nuestra responsabilidad. ¿Se quedaban allá A veces nos quedábamos por allá. Algo que nos cuente allá, pues no sé, en Tenosique, Balancán. Sí, en Balancán precisamente, nos invitaron, no nos invitaron. En nuestro programa de visitas, decidimos con mi compañero en aquel entonces empezar nuestro recorrido por las regiones más lejanas, y empezamos precisamente por Tenosique y Balancán, y recuerdo que nos fuimos hasta allá. Nos reciben muy bien, una recepción muy grata de los hermanos, y lo que nos impactaba era la forma en que se expresaban lo que nos decían. Mis hermanos, la verdad que estamos contentos porque tiene años que no nos visita un líder, y pues sí, es que son lugares muy lejanos, ya sí, casi
frontera con Guatemala. Entonces llegábamos y recuerdo que la comida que nos dieron fue armadillo. No sé si fue la primera vez o era la segunda vez que comía armadillo, ¿no? Que uno en ciudad no está acostumbrado, pero pues hay que tener estómago, la capacidad y estómago sobre todo para ¿Y la querían comer o no la querían comer o cómo fue? Pues yo soy curioso y dije, bueno, dicen que está bueno, voy a probarlo. Y sí está bueno el armadillo, está rico. Entonces, las experiencias que tienes así al llegar a esos lugares lejanos. Yo digo que como conocen, está bonito, sí, experiencia. Fuimos a las cascadas, ahí cerca de Triunfo Balancán, nos llevaron a unas cascadas bien bonitas. Son las partes sirves al Señor y te conoces muchas cosas. Sí, esa es la ventaja, por así decirlo, que conoces lugares nuevos, paisajes nuevos, y más esos lugares así muy camperos. Sí, muy bonito. Sí. Bueno, nos falta, ya vamos a la media hora. Vamos a un corte comercial, alguna alabanza, y el hermano Rodo nos va a seguir contando sus experiencias en liderazgo, pero vamos